Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Análisis Viva. Estoy muy contenta de estar aquí en el North Capital Forum. Muy contenta con Enrique Perret, además, quien es nuestro host y con quien vamos a platicar, y con Mónica Aspe, que es CEO de AT&T México. Y bueno, la verdad me siento pues muy honrada de tenerlos a ustedes aquí en este Análisis Viva, porque la idea es que tengamos una conversación entre los tres sobre cómo están viendo ahora sí que el final de este año, obviamente cambio de sexenio, nueva administración entrante, y sobre todo, claro que hablemos de retos, pero hablemos también de cuáles son las oportunidades que se presentan y cuáles son esas áreas de oportunidad a las cuales tenemos que ponerle foco para que verdaderamente podamos capitalizar oportunidades. Entonces, si quieren, nada más como manera de contexto, decirles que el entorno macroeconómico mexicano, al igual que en la mayoría de las economías, está mostrando un escenario de desaceleración económica, lo que pudiera traer repercusiones adversas en la generación de bienestar. Entonces, según Citibanamex en su última encuesta, en el 2024 México crecerá 1.5% y en el 2025 va a crecer solamente 1.4%. Esto pues es notable porque en el 2023 tuvimos una economía que creció 3%. Y además es notable porque las perspectivas de crecimiento a nivel global son de alrededor de 3.5% y en mercados emergentes arriba de 4%. Así que México se queda en ese sentido corto en crecimiento. Ahora, dado ese marco, creo que es muy importante, y empezamos, si quieres, te parece, Mónica, a platicar del sector telecomunicaciones, el cual, pues claramente nos ayuda a facilitar la digitalización y la modernización de nuestras empresas y a, por lo tanto, impulsar la productividad y competitividad en diferentes sectores como manufactura, servicios, comercio. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Mónica, y empezando con ello, ¿cómo ves el desarrollo de este sector de telecomunicaciones hacia finales de este año? ¿Cuáles son los retos que consideras principales en materia de regulación y de política pública que la administración entrante tiene de frente? Y bueno, pues ¿cómo poder impulsar este sector en general, Mónica? Muchas gracias, María, Enrique, qué gustazo estar aquí con ustedes hoy. Bueno, el sector telecomunicaciones es muy particular porque por una parte es un segmento importante de la economía en sí mismo, y cuando crece, pues crece el PIB, pero por otra parte es un detonador transversal de crecimiento en los distintos sectores. Entonces, importa mucho lo que pasa en telecomunicaciones. Siempre crece más que la economía, eso es muy importante, siempre crece más que el PIB. De las caídas siempre se recupera antes que la economía. Lo vimos muy claramente en el caso de la pandemia, ¿no? Se cayó tremendamente el consumo, sobre todo de movilidad. Para los que hacemos comunicaciones móviles fue una caída de 25% de los ingresos, pero se recuperó muy rápido. Y se recuperó por encima del crecimiento de la economía, y esto se mantiene. Y además, con este efecto transversal, crece más cualquier otro sector, servicios, bienes, lo que sea, si está creciendo telecomunicaciones, porque es realmente el enabler, el habilitador de la economía digital, que es crecientemente pues la economía, ¿no? Porque cada vez es una parte menor de la economía la que no es economía digital. Entonces, eso por una parte. Y por la otra, importa mucho lo que pasa en telecomunicaciones para lo que pasa en bienestar, en cerrar brechas de desigualdad, en cerrar brechas sociales. Entonces, no solamente impulsa de manera multiplicada, digamos, el crecimiento, sino que además te reduce las desigualdades. Es mucho peor tener pobreza laboral, vivir en marginación en términos de acceso a infraestructuras, educación, salud, si además estás desconectado, que si estás conectado. Y si estás conectado, tienes la posibilidad de ir cerrando otras brechas que constituyen eventualmente pobreza y marginación. Entonces, importa mucho tanto en el avance del país como en cerrar los rezagos sociales. Y por eso es un sector, a veces no lo vemos porque pues, no se ve, ¿no?
Y entonces una cosa tremenda que nos pasa en este sector es que los presidentes, y lo digo en plural, ahora que hay presidentas también seguramente, van por las distintas regiones de sus países, y esto es un fenómeno global, y dicen, pero ¿cómo es posible que estoy aquí y no estoy conectado? Bueno, pues ¿qué cree? Tampoco hay carreteras de calidad, tampoco hay agua potable, quizá no hay piso firme en las casas, quizá no hay educación o salud de calidad, porque es una infraestructura y se comporta como cualquier infraestructura de red. Es más caro llevarla a donde existe menor población, donde esa población además es más pobre, tiene menor capacidad de pagar por los servicios y vive más dispersa. Y por eso no hay país en el mundo que haya cerrado la brecha digital. Unos van mejor, otros peor, pero pues nadie ha llegado al 100%, ¿no? Entonces, de estos retos de las telecomunicaciones vienen también sus oportunidades. Y entre las oportunidades, y yo diría los grandes objetivos, hay dos, me parece, que ojalá le entremos claramente como país, y lo digo en plural porque el sector privado estamos para colaborar con el sector público, con la nueva administración y buscar atender estos retos. Por una parte está el reto de la inclusión digital, otra vez de cerrar las brechas, de la parte rural. Y en esto me parece que se va a enfocar bastante la nueva administración, importantísimo en México, y el sector público junto con el sector privado estamos para entrarle, porque ese tema no se resuelve, no alcanza el dinero, no hay retorno a la inversión para ese tema en la parte privada y tampoco alcanza el dinero en lo público. Entonces tienes que trabajar juntos. Los casos de éxito de cerrar brechas digitales en el mundo tienen que ver con participación público-privada. Y después, por otro lado, al mismo tiempo que pensamos cómo cerrar el rezago, cómo levantar a quienes viven en pobreza, tenemos que pensar en la vanguardia, en la evolución de lo más avanzado de México y en cerrar las brechas globales. Que la industria manufacturera, que la producción en México, que los sectores más avanzados tecnológicamente de México, que son los que jalan el crecimiento de la economía, estén digitalizados con tecnología de punta. Entonces es un doble reto entre lo más rural y cómo levantas el piso y cómo realmente avanzas en la parte de las aplicaciones industriales, porque la digitalización de la industria es lo que da la siguiente vuelta de productividad y de competitividad, que es mucho de lo que hablamos aquí, ¿no? En el North Capital Forum. Entonces, pues creo que hay enormes oportunidades, se puede hacer muchísimo y estamos las empresas, las grandotas, ya estamos en México, qué suerte, porque no todos los países de América Latina pueden decir lo mismo, y estamos, pues, puestas las empresas para entrarle un modelo donde existan retornos razonables a la inversión, donde exista certidumbre a la inversión, pero también donde tengamos un compromiso social, sabiendo que lo que hacemos sí es estratégico y es fundamental para el desarrollo. No, y me encanta. Y ¿sabes qué? Mientras que hablabas pensaba, esto es un ecualizador social total, porque el hecho de que las personas estén conectadas también les habilita y les abre la puerta a una inclusión financiera. Correcto. Y no nos damos cuenta hasta dónde llega el poder de tener cables por todas las regiones de México, o sea, hasta tener productos que les puedan ayudar a las personas a tener crédito, a tener un producto, a poderse incorporar en el sistema bancario. Y tú haciendo lo que haces, María, sabes que una familia no sale de la pobreza si no tiene acceso a financiamiento. Y una familia no tiene acceso a financiamiento si no está digitalizada. Ahí está. No, y gracias a las telecomunicaciones, todos nosotros podemos al final participar. O sea, si no, yo no podría hacer lo que hago. Bueno, de hecho, nosotros operamos en la red de AT&T, pero yo no podría hacer lo que hago a nivel bursátil, que obviamente está a mis 10,000 pies de altura, pero todas las fintechs, todos los bancos digitales, es la única forma de llegar hasta esos lugares, ¿no? Pues este programa, ¿no? Así es. Qué padre, Moni. Bueno, ahora que quisiera platicar contigo, Enrique, cuéntanos cómo ves este cierre del 2024. Obviamente falta la elección presidencial en Estados Unidos, que va a tener pues, resultados importantes para México y definitivamente pues, tendrá un impacto. Pero ¿cómo ves este cierre de año para los 3 países de Norteamérica? ¿Y cómo crees que el 2024 va a afectar hacia adelante la relación trilateral entre la región?
A ver, pues hay muchos componentes, ¿no? De cómo vemos el cierre hacia el 2024. Hay un dato que a mí me gusta mucho, tanto de Estados Unidos como México, que es el mercado laboral, ¿no? Y en Estados Unidos sigue súper sólido, por abajo del 4%, creo que está en 3.6, 3.7. México incluso está por debajo de eso. Sabemos del tema de la informalidad en México, pero al final del día la gente tiene empleo y tiene un ingreso, ¿no? Cuando te vas, por ejemplo, que para mí también es un dato muy importante desde lo que hacemos en la US Mexico Foundation, es los trabajadores hispanos, la comunidad hispana en los Estados Unidos, tienen hoy digamos, la tasa laboral más baja históricamente, de desempleo, ¿no? De desempleo. Aunque parece que empieza a repuntar un poquito más, ¿no? Empieza a repuntar, si lo hemos visto, punto 2, punto 3, que ha ido repuntando. La pregunta es si eso va a continuar así o va a llegar un momento en el que otra vez la economía americana genera un momentum, que yo sí lo veo después de una elección. La economía americana lo hemos visto en su historia muy de esa forma. Gane Trump o gane Kamala Harris, ciertas políticas públicas que van a implementar en sus primeros meses hacen que genere mucha confianza en un sector privado o inyección de infraestructura. No hemos visto todavía el despliegue, por ejemplo, de múltiples bills o múltiples acuerdos que pasó el presidente Biden en infraestructura, en CHIPS Act. No se ha desplegado todo ese dinero, ¿no? Fue algo que pasó apenas hace 2 años, hace 3 años. Y es un gasto, ya sea en infraestructura, en puertos, aeropuertos, etcétera, que se va a ver reflejada en una economía normal. Ahora, hay retos también. Ahorita el primero, por ejemplo, es pues esta potencial huelga en todos los puertos de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Pero en eso, por ejemplo, y lo platicábamos hoy durante el marco de algunas conversaciones, por ejemplo, ayudaría mucho a la economía mexicana porque los puertos terrestres se beneficiarían ante la cerrada o potencial cerrada incertidumbre de los puertos marítimos, ¿no? ¿Cuál es tu segunda opción? Si tú eres una empresa y tienes que traer insumos y tus puertos del este de los Estados Unidos están cerrados y el 80% del comercio entre México y Estados Unidos es a través o de ferrocarril o de tractocamión, bueno, del hombre camión, como llamamos en México, pues es una gran oportunidad, ¿no? Entonces hay como que mucha combinación de factores. Creo que también en México, pues todavía estamos un poco con esa, no le quiero llamar incertidumbre, más bien le quiero llamar un poco como esperanza de que la nueva presidenta de México va a mandar ciertos mensajes, por ejemplo, el mensaje en energía. Creo que aquí en el North Capital Forum tenemos decenas de empresas de energía que lo que te expresan siempre es: estamos listos para invertir millones, incluso billones de dólares, porque la necesidad de la energía, puesto que la tecnología, el ritmo de crecimiento de telecomunicaciones, AI, data centers, la necesidad de energía que es, o sea, ya no es como antes planeábamos el tema eléctrico, ¿no? Antes decíamos, bueno, vamos a necesitar el próximo año pues un 10% más de producción y de conexión, de electricidad. Hoy estamos hablando de, oye, necesitamos el doble, necesitamos el triple. La otra vez me sentaba con una gente en Oklahoma y decían, es que el análisis de nosotros es que el estado de Oklahoma va a necesitar 4 veces la energía que hoy produce en los próximos 10 años para ponernos al día. O sea, ya ni siquiera como para tener reservas, solamente para poderle dar la energía de lo que van a necesitar las empresas que hoy están instaladas ahí. Entonces hay como que muchos componentes, pero me parece, yo me quedo, siempre hay también, quisiéramos ver esa es creo que la frustración de muchos de nosotros. Sí quisiéramos ver un leapfrog, ¿no?
no sé cómo lo traducimos en... Sí, como un este adelante. salto cuántico, ¿no? O sea, de pasar pues de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado en pocos años, ¿no? Y todos los elementos están ahí para hacerlo, por todos los componentes que hemos hablado. Ya no quiero hablar de nearshoring, sino de todos los componentes geopolíticos, todos los componentes de transiciones tecnológicas, de todos los componentes de las necesidades de conectividad de las personas, por una educación mucho más avanzada. Todos esos componentes te pueden dar la plataforma para hacer realmente un leapfrog. La pregunta es si lo vamos a querer hacer. O sea, y no estoy hablando solamente de si el gobierno lo va a querer hacer, si los empresarios y empresarias lo vamos a querer hacer, si las pequeñas empresas lo vamos a querer hacer. Y ahorita que mencionaba Mónica de la conectividad y la necesidad y la conectividad y las telecomunicaciones como una herramienta, no nos podemos olvidar que en México, pues gran parte de la economía recae sobre las pymes, ¿no? Y hoy está la plataforma para que esas pymes se conecten a esa competitividad mundial, a esa globalización, para que un artesano en Oaxaca, una pequeña mediana empresa en Yucatán pueda vender un producto de calidad a través de una plataforma, ya sea Mercado Libre, Amazon, Coppel, Liverpool, la que tú me digas. Pero ¿cómo lo hacen si no están conectadas? ¿O cómo lo hacen si no tienen los skills para, básicamente para mercadear un producto, para ponerlo de calidad, para poner la fotografía, para subirlo, para crear su pequeña plataforma, para pricing, ¿no? Para poner el precio correcto en un mercado internacional? ¿Piensas en en políticas específicas que se tengan que poner, pues ahora sí que en pie entre los dos países para verdaderamente fomentar esta oportunidad? Creo que por un lado es no entorpecer, ¿no? O sea, por un lado es dejar, ¿no? A la tecnología hay veces que la tienes que dejar, igual que a las empresas, a las ideas. Sí. Las ideas las tienes que dejar fluir, las tienes que dejar ejecutarse. Sí. Si le pones barreras en la ejecución de una buena idea, pues esa idea nunca va a florecer. Esa es la primera. Pero la segunda es sí veo políticas. Yo sí creo que la administración pasada, por ejemplo, en temas de pymes, no hizo nada. Se desapareció una subsecretaría pyme, o el INADEM que antes existía, tuviera errores o no. Se desapareció una promoción en el exterior, se desapareció una promoción en turismo. Hoy lo platicaba con Alejandro Soberón en un tema muy particular. La Fórmula 1 colgaba, por ejemplo, del Consejo Nacional, el Consejo de Promoción Turística de México, y se complicó cuando desapareció eso. El evento más importante de México hoy en día, 400,000 personas vienen a México a ver un evento deportivo, ¿no? Pero la derrama que eso hay es brutal, ¿no? En hoteles, en alimentos, en cultura, en todo. Entonces, no poner barreras y luego ir creando las plataformas que se necesitan a través de política pública en pymes, en digitalización de empresas. Hablamos mucho de esas cosas, María, y luego pues creo que no las vemos reflejadas. Es el tema que a mí pública. Más me apasiona, y yo sí necesito que haya pues mucho más solidez en la visión de gobierno, política pública que esté empujando, que verdaderamente sea asertiva, porque o sea, podemos tener, y se vio, ¿verdad?, un cambio de regulación importante y que estuvimos empujando, pero por el otro lado, si no amarramos cómo va verdaderamente a fluir el capital, o sea, me cuesta trabajo verlo realidad, ¿no? Y eso es un tema. Y hay mensajes grandes como el tema de energía, el tema eléctrico, pero hay mensajes pequeños. Ayer también hablábamos con Alejandro Ramírez y decía, bueno, pues INCINE, por ejemplo, en una industria muy particular, pero trae una visión de nuevos incentivos, de traer producciones a México. Qué padre si en cada una de nuestras industrias, en telecom, en fintech, en acceso a capital, en acceso a la bolsa, en SMEs, etcétera, qué padre que fuéramos viendo una visión mucho más alineada y mucho más concreta a la visión de futuro de México, ¿no? Claro. Moni, ¿cómo estás viendo todo esto? O sea, ¿crees que realmente podamos integrar todas estas necesidades a una visión de política pública que verdaderamente desahogue toda esta necesidad que tienen las pymes? ¿Cómo podemos apoyar a que esto sea una realidad? ¿Y qué necesidades de fondo tienen?
Mira, te lo voy a contestar estando en el North Capital Forum desde un punto de vista global. El mundo se está regionalizando, no se está localizando tanto como se está regionalizando. Y México es parte de la región económica, de la región cultural en muchos sentidos y crecientemente de América del Norte. Y esta es una fuerza muy grande y es una fuerza muy grande que pareciera a veces en nuestra narrativa que nos tocó. Por una parte, claro que nos tocó simplemente ser vecinos, pero por otra parte, esto es producto de un diseño. Son al menos 4 décadas en que México ha trabajado para que este momento llegue. No nos llega de casualidad. Hicimos el Tratado de Libre Comercio, hicimos el TEMEC, nos metimos a organismos internacionales, diseñamos instituciones alineadas hacia Norteamérica. Y lo que hemos generado, donde esta integración económica es tan fuerte, esa realidad que hoy ya es difícil de frenar desde la política, más allá de las narrativas en los distintos países, se hizo por diseño. Y hoy nos toca aprovechar la oportunidad. Y me parece que cuando hablamos de nearshoring, de relocalización de cadenas de valor en México, cuando hablamos de incrementar la inversión, pues hay que aprovechar esa oportunidad. Mira, tengo un par de datos que quería compartir porque creo que son interesantísimos. Uno es que en el segundo trimestre del año entraron $264 millones de inversión extranjera directa, pero salieron $209 millones de inversiones de mexicanos al exterior. Uf. Entonces, casi se neteó. La otra es que más del 97% de las inversiones incrementales, de la inversión extranjera directa incremental, es de las empresas ya instaladas en México, como nosotros, que seguimos invirtiendo y le invertimos más, no de empresas nuevas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es endeble. También sabemos que se ha desacelerado la inversión en formación bruta de capital, que suena bien técnico, pero es súper importante, es infraestructura. Primero ves inversión en infraestructura, después ves generación de capacidades y después ves crecimiento. Siempre pasa primero por infraestructura, tienes que poner la planta industrial, tienes que hacer el gasoducto, tienes que poner la carretera, etcétera. Esa métrica previa, esa se desaceleró notablemente de 2023 a 2024. Entonces, eso lo que nos dice es que está ahí la oportunidad del nearshoring, de la relocalización y de traer más inversiones, pero que México no está tomando la oportunidad completa, ni remotamente. Y la oportunidad para la nueva administración me parece que es importantísima. Y a tu pregunta de fondeo, ¿qué necesitamos para invertir? Más que fondeo, necesitamos, hoy alguien dijo y me encantó la frase, más que ciertas políticas, necesitamos políticas ciertas. Me gustó muchísimo la frase. En industrias reguladas, particularmente la energía, las telecomunicaciones, somos industrias donde los retornos de inversión son largos, las inversiones en capital son enormes y necesitas saber que durante un ciclo muy largo de recuperación de tu inversión, ya no hablemos de ganancias, de recuperación de tu inversión de capital, las políticas con las que hoy cuentas se van a mantener, porque si cambian en medio del camino, pues ya no. Claro. Y en las empresas públicas invertimos el dinero de otras personas, no el nuestro. Claro. Entonces tenemos que asegurar, más allá de la voluntad y de querer mucho a México y de que quienes dirigimos empresas en México que son propiedad de empresas extranjeras, pues lo que hacemos es, pues somos embajadoras y embajadores de México, estamos todo el tiempo pidiendo que se invierta más en México. Y cuando hacemos eso, sin embargo, pues es dinero público de otras personas, son las pensiones de alguien. Entonces, tenemos que tener un argumento de retorno a la inversión y eso solo sucede con certidumbre de reglas de largo plazo. Cuando movemos al mismo tiempo y muy rápido el Poder Judicial, probablemente, si vemos las iniciativas presentadas, los reguladores, la iniciativa de industrias estratégicas, más allá que juzgar si son buenas o son malas, son muchas, son profundas, son rápidas y no las entendemos bien. Y eso lo que genera es el frenón en inversiones que estamos viendo en estos números. Híjole, pues ahí está. Yo nada más, sí, déjame, y sé que a lo mejor hay otra pregunta, María, pero la voy a vincular a lo que Mónica dice, que es bien importante. Yo le veo mucho valor, Mónica, al tema de las reinversiones, ¿no? Creo que, y sé que no lo dijiste con ese espíritu, pero México tiene un gran asset
de que la mayoría de las empresas internacionales ya están en nuestro país. Ese era mi punto, de que ya llegamos. Exacto. Lo que América Latina quiere, ya estamos aquí. Es que ya estamos aquí en México. Pero como dices, veces, fue una historia de 40 años. Fue una historia de 40 años. Claro. Pero hay veces que se malinterpreta en la narrativa y dice, es que no hay nuevas inversiones. Bueno, y obviamente todos queremos nuevas inversiones, pero el que 3M, AT&T, Emerson, General Motors, todas esas reinviertan en México, hay una señal muy positiva de esa, porque no es como que no se pueda ir ese recurso. O sea, General Motors podría decir, bueno, pues lo vamos a reinvertir en Estados Unidos o no lo vamos a llevar a otro lado, y están tomando la decisión de que se quede en México. Entonces, las reinversiones yo creo que las tenemos que también vender de manera más positiva, porque también es una decisión de consejos grandes de administración de decir, apuéstale más a México, quedémonos en México, reinvierte en México. Son buenas noticias. Claro que me gustaría ver a Nvidia, claro que me gustaría ver la nueva planta de Tesla, claro, porque esas son las greenfields que le llamamos, ¿no? Por esas hay que salir al mundo. Las otras son más, no quiero decir que son más fáciles, porque tú tienes que convencer a tu consejo en Estados Unidos de reinvertir en México y tu consejo está analizando otros mercados. No quiero decir que son más fáciles, pero ustedes ya conocen el mercado, ya conocen las reglas, ya saben cómo mover. La mayoría de las empresas... Y ya tienen infraestructura desplegada, ya hicieron una inversión. 3M ¿no? tiene 35 años aquí, General Motors tiene 60 años acá, ¿no? Pero necesitamos salir y no estamos saliendo al mundo. En el marco del momento más importante, el tercer, yo siempre digo, a ver, al menos los que a mí me han tocado en mi generación, en nuestra generación, el momento NAFTA, ¿no? Un gran momento, México se abre, creación de instituciones, Banco Central, bla, 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 pero es algo que México buscó. Luego, las reformas de 2012, 2013, es algo que México buscó. Ahorita tenemos un momento México que el mundo buscó a México. El mundo está diciéndole a México, güey, ponte las pilas, porque te necesitamos para producir, porque tus jóvenes ingenieros los necesitamos, porque la frontera que tienes con Estados Unidos la necesitamos, porque la guerra comercial Estados Unidos-China la necesita. O sea, bueno, necesitamos otro plan B, de-risking, decoupling, y estamos... Pues nos tenemos que desavispar, ¿cómo se dice? Sí. Nos tenemos que despertar en todas las áreas. Oye, ¿y sabes qué? A ver, si queremos realmente crecer por arriba de lo que está esperado, que es el 1.4%, y movernos más hacia los números que nos tocan, arriba de 3, no lo vamos a lograr solos. Necesitamos inversión extranjera. Necesitamos inversión extranjera que le entre a la infraestructura, que le entre a los proyectos de largo plazo, que nos ayude a invertir en una red en la cual ellos se sientan cómodos para poder traer sus plantas a México. O sea, infraestructura energética, pero agua, pero lo que me digas. Pero eso necesitamos a fuerza que venga acompañado de inversiones extranjeras. México... Y nacionales. Por supuesto, pero pensando que ya bien están las nacionales, necesitamos a los extranjeros, Mónica. Y la narrativa tiene que cambiar. Tenemos que salir más, tenemos que hablar más, tenemos que comunicar mejor, tenemos que hablarles más a los inversionistas, tenemos que estar más allá afuera y es una oportunidad que es en ¿sabes segundos. qué, María? Hay que agregar más valor. O sea, no solamente es que llegue la planta de manufactura a México. Necesitamos agregar más valor. Si ves las estadísticas... Estamos recibiendo inversión extranjera, 40 billones de dólares, 40 mil millones de dólares el año pasado, 38 mil millones de dólares. Sin embargo, cuando ves el valor agregado en México antes de las exportaciones, todavía no es lo suficiente. Es decir, estamos trayendo muchos insumos, los estamos reconvirtiendo acá y los estamos enviando a los Estados Unidos. Está muy bien todo eso. Pero poco a poco tenemos que ir aprendiendo a agregarle cada vez más valor y más valor. Y por eso me encantan todo el tema digital, todo el tema de manufacturas automotrices, telecom, eléctrico, electrónico, aerospace, porque ahí es donde hay mucho más movilidad social. Está comprobado que las empresas que exportan un bien o un servicio pagan mucho mejores salarios porque es ese valor agregado.
¿Por qué pagan mejor salario? Pues porque tienen mejor rendimiento y pueden pagar mejores salarios. ¿Y por qué tienen mejor rendimiento? Pues porque están generando un valor, un producto, un servicio que tiene un valor mucho mayor. Totalmente. Pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, de su visión. Perdón mi pasión por esto, No, pero los es tres eso. nos emocionamos. O sea, es una cosa compartida. Aquí la energía está cañón. ¿Me dejas cerrar con Por un favor. comentario de oportunidad? Te Para pido. cerrar, para Te que pido. cerremos en alto. La oportunidad está ahí, Sí. México la construyó Sí. y la ventana está abierta, no Sí. se ha cerrado. Sí. Y necesitamos infraestructura de transporte, energía eléctrica, renovable. Sí. Necesitamos infraestructura de agua, de telecomunicaciones y necesitamos certidumbre y Estado de Derecho. La receta no es tan complicada Y seguridad. porque el mundo quiere venir a México y seguridad. El mundo quiere venir a México, al punto de Enrique, y ya hicimos mucho el trabajo. Aprovechemos esta oportunidad, ahí está para nosotros. Nos toca, estamos en la etapa productiva, Así señores. es. Aquí estamos. Este es nuestro bono Este es nuestro demográfico, momento. además. No nos estamos haciendo jóvenes, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Enrique, gracias, Moni, porque para mí fue una plática excepcional y aprendí mucho de ustedes y la verdad les agradezco mucho su tiempo. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos a la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.